Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos redimió de la potestad de las tinieblas, del presente siglo malo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Gracias, Señor, que hemos sido circuncidados en ti, y gracias que al estar en Cristo estamos escondidos en el hueco de tu mano. Pedimos para este tiempo una guía y una protección especial en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, aprovechando que se ha estado celebrando en Israel la Pascua judía, hace muchos días que he tenido en mi corazón el deseo de hacer una grabación acerca de la Pascua, acerca de su significado profundo para nosotros los creyentes, incluso hasta el significado que tiene la Pascua para Israel. Ahora he sido impedida por muchas razones que ahora no entro a explicar, y el propósito, y es lo que esperamos hoy, es que nada nos detenga en poder exponer la palabra que hemos escogido para hoy. Es una porción preciosa de la Escritura, de la cual incluso me gustaría hacer un estudio versículo por versículo o capítulo por capítulo, porque hay muchos principios preciosos escondidos allí. Cuando yo misma preparaba este material, pues yo misma lo disfrutaba, y siempre debe ser así, que lo que uno da al pueblo de Dios, o lo que uno comparte con otros, sea quienes sean, que uno lo haya disfrutado y que uno lo haya digerido primero. Y hoy quiero hablar sobre el tema de la Pascua, pero antes quisiera un poco tomarme unos minutos para podernos contextualizar en el momento en que la Pascua se da. Nosotros sabemos que Jacob, que luego pasó a llamarse Israel, es uno de los patriarcas de la nación de Israel, descendiente de Abraham. Jacob tuvo 12 hijos, y uno de esos hijos fue vendido por sus hermanos. A unos le tenían envidia, y fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes, y esos mercaderes llevaron a José a Egipto, y allá en Egipto llegó a ocupar una posición de privilegio al lado de Faraón, de modo que Faraón le dejó para que él administrara como gobernador todos los asuntos de él, dado que era un hombre de gran sabiduría, era un hombre lleno de todo el consejo de Dios y del Espíritu de Dios. Y por supuesto Faraón no lo escogió a él porque estuviera lleno de Dios, pero el estar lleno de Dios hizo que José fuera un hombre de una sabiduría que nadie pudiera resistir, ninguno de sus enemigos. Entonces ese Faraón, o rey de Egipto, pasado unos cuantos años, entonces hubo hambre en Israel, y a través de una serie de circunstancias que no voy a explicar hoy, porque quisiera hablar de la Pascua propiamente dicha, la familia de José llegó a Egipto a por comida, porque ellos tenían hambruna, y allí hubo un reencuentro entre todos estos hermanos que habían vendido a José, y
incluso entre ellos hubo arrepentimiento, abrazos, lloros, y posteriormente el propio padre de ellos, Jacob, quien lleva el nombre de Israel, fue llevado también a Egipto. Allá vivieron, allá se multiplicaron, y esto era conforme a una promesa que unos cuantos siglos antes Dios le había dado a Abraham. Cuando le habló acerca de que tendría un hijo, le dijo también: tu descendencia vivirá en Egipto. Tu descendencia vivirá en Egipto y allí será esclava. Pero luego de 400 años yo les haré regresar a su tierra. Entonces, es para los que, algunos que no saben, ¿no? Los antecedentes de lo que estaba ocurriendo allí. Sucedió que fueron muy bendecidos Israel y sus hijos en aquella nación por causa de José, y el faraón les trató con mucha consideración, por la consideración y el afecto y el respeto que le tenía a José. Ahora bien, pasados muchos años, aquel faraón murió y llegó un faraón que no conocía a José. El pueblo de Dios se había multiplicado, como les había dicho. Israel prosperó en gran manera, en cantidad, en número, pero también en posesiones. Pero el nuevo rey tomó consejo contra ellos y empezó a meditar de tal manera: ellos han prosperado mucho, por lo tanto es así que en algún momento se pueden aliar con nuestros enemigos, es mejor eliminarlos. Y dio la orden de que se matara a todos los primogénitos, y de esta manera se eliminara a los israelitas, sobre todo eliminando a los varones. Se elimina toda posibilidad de hombre de guerras, etc. Pero no puedo entrar en todos esos detalles. Dios no permitió que así ocurriera. Y las parteras, que vamos a decir que las parteras representaban en este caso al sistema de salud, fueron llamadas por este faraón, y él fue quien les advirtió: miren, hace falta que maten a todo primogénito varón. Y las parteras, como fueron temerosas, no obedecieron. O sea, él mandó a matar todo hijo varón de los israelitas, de la familia de los israelitas. Pero las parteras, como ellas tenían temor de Dios, no obedecieron. Y luego, cuando fueron llamadas, ellas explicaron que las mujeres israelitas eran muy robustas y no les daba tiempo a ellas asistirlas en el parto, sino que ellas daban a luz sin la asistencia de las parteras. El caso es que hubo uno de estos varones que nació, que fue Moisés, cuya vida fue preservada de manera milagrosa, y la madre de Moisés lo puso a orilla de las aguas para que alguien lo adoptara. Por supuesto, pensaba en la familia del faraón, porque allí había mujeres, estaba la hija del faraón, y efectivamente la hija del faraón adoptó a Moisés y lo crió
una educación refinada en la corte, con todo toda la educación que se le daba a un hijo egipcio cortesano. Y de modo que este Moisés, aunque es de descendencia israelí, pues hebrea, pues él llegó a ser muy bien instruido. Ahora, pasado muchos años, Dios llamó a Moisés para que tuviera una tarea muy especial. Y la tarea especial que tendría Moisés era sacar a ese pueblo que eran descendientes de Jacob, descendientes de Israel, y eran hebreos, sacarlos de Egipto y llevarlos a su tierra. ¿Por qué razón? Porque estaban siendo fuertemente explotados por los egipcios y estaban siendo usados como fuerza de trabajo, como esclavos para hacer pirámides y todas las construcciones grandes, pero estaban siendo muy explotados. Fue entonces cuando el pueblo de Israel se volvió a Dios y empezó a clamar a su Dios para que les librara de aquella carga. Entonces Dios escuchó y se proveyó de Moisés como líder para que fuera y liberara a su pueblo y les sacara de Egipto y los llevara por el camino que Él los iba a conducir a la tierra que Él les iba a dar. Es interesante, Moisés no estaba en ese momento en Egipto, había salido huyendo del faraón. Yo prometo, porque además es un deseo que tengo en mi corazón, si el Señor me lo permite, luego voy a ver esos capítulos. Solamente estoy hablando a modo de recordatorio para algunos que tal vez hace tiempo no han leído la historia y para otros que no la conocen en absoluto. El caso es que Moisés fue llamado de la tierra de Madián a Egipto para hacer salir a su pueblo. Entonces, nosotros vamos a ver allí en el libro del Éxodo, que es el libro que narra toda esta historia desde el principio, y no se puede ver como una historia, la Pascua, porque he tenido que obligadamente hablar así un poco, porque la Pascua no se puede ver como un relato aislado, sino que está concatenado con todos esos acontecimientos. Entonces, a la hora en que tocó a Moisés dar el mensaje de parte de Dios junto con su hermano Aarón y decirle al faraón que dejara salir a su pueblo al desierto, Faraón por supuesto no quería que saliera, porque esa era mano de obra bien barata que él tenía, eran sus esclavos, y hubo mucha resistencia para que dejaran ir al pueblo. Y Dios sabía esto, y Dios alertó a Moisés y alertó a Aarón y le dijo que iba a haber oposición de parte del faraón, pero que no se preocuparan. Él iba a estar con ellos y él iba a mandar una serie de plagas que serían un juicio contra Faraón. De paso, esa nación iba a ser castigada porque era la única manera para que dejaran salir a los hebreos.
Entonces vemos, por ejemplo, antes de entrar en la Pascua, porque yo quisiera explicar lo mismo para judíos, para israelíes, para hebreos como para no hebreos, para su pueblo de creyentes como para los no creyentes, el significado de la Pascua que se ha estado festejando en todos estos días. No solamente el significado, sino las implicaciones que tiene, desde el punto de vista espiritual. Y también quisiera compartir con aquellos que están dentro de